Buenos días. Le invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 23, versículo 45 y 46. Mateo capítulo 23, versículo 45 y 46. Y después vamos a saltar hasta el versículo 50 al 53. Mateo 23, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué oportunidad que tenemos hoy de podernos ver de esta manera. Qué oportunidad que tenemos de disfrutar esta distancia, achicar esta distancia y saber que muchos están juntados o juntos en el nombre del Señor. Que muchos están buscando la presencia de Dios en esta mañana. Qué regalo que nos ha dado el Señor de poder transmitirnos de esta manera y poder entrar con su palabra en su hogar, en su teléfono, en su computadora y hablar juntos de Dios. Disfrutar de su presencia. Qué lindo es pensar que gracias a la tecnología y gracias a las ganas que Dios pone en nuestro corazón, podemos achicar la distancia y podemos disfrutar de alguna manera la presencia de otras personas. Y qué interesante este tema de la presencia. Poder disfrutar de la presencia de otra persona, cuánto más ahora nos gustaría estar con gente. Darle la mano a una persona, dar un abrazo fuerte, extendido a otra persona. Poder disfrutar, estar cerca, ver televisión juntos, ir al cine, ir a comer y no tener que estar 6 pies de distancia, ¿no? Disfrutar de la presencia de otra persona. Y qué gozo nos trae poder saludarnos y poder saber que estamos disfrutando de la misma palabra de Dios en este día. Saludarnos personalmente a través de esta tecnología. Hace un mes o más de un mes que no nos hemos visto. Y el tiempo pasa y nos extrañamos. En este día quiero hablar de esta palabra presencia. Quiero hablar de 3 palabras. Y la primera es este concepto de la presencia de Dios. De la presencia de Dios entre nosotros, ahora que usted está escuchando este sermón, y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos la presencia de Dios porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes. El salmista escribía en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Yo puedo bajar a este lugar y estás ahí. Puedo ir a este lugar y estás ahí. La omnipresencia de Dios. Pero lo que estamos hablando ahora es la presencia que se manifiesta en nuestra vida. La presencia de Dios cuando personalmente podemos disfrutar, podemos estar, podemos meditar, como hemos hablado en estos devocionales durante la semana, poder disfrutar en la devoción con Dios, un tiempo personal meditando con Dios, leer su palabra y pasar tiempo en oración hablando con Él. Siendo guiado en cierta dirección por el Espíritu Santo, siendo animado, fortalecido en alguna dificultad, siendo lleno de paz en este tiempo lleno de incertidumbre. A través por el Espíritu Santo tenemos todos esos beneficios. Así que de eso queremos hablar en este día, de 3 palabras: presencia, en y con. 3 palabras: la palabra presencia, la palabra en y la palabra con. Sabemos que el jueves arrestan al Señor Jesús
El Señor Jesús, lo vamos a decir mejor. Mejor dicho, el jueves el Señor Jesús permite que le arresten. Es arrestado. El viernes lo crucifican. Y el domingo resucita. Varias cosas interesantes ocurren durante esa muerte, en ese tiempo de la crucifixión del Señor Jesús. Y vamos a hablar de algunos detalles. Recién leímos en Mateo 23:45 y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pensemos que ahora que usted está escuchando este sermón, de repente el cielo se pone todo negro y hay una tiniebla que cubre toda la atmósfera y que se puede ver de cerca a distancias. Qué raro fue eso. Y que por 3 horas se cubre el cielo, se cubre la tierra por tinieblas. Leemos que cuando el Señor Jesús entrega su espíritu, dice que la tierra tembló. Y dice que las piedras se partieron en 2, se rompieron. Leemos también que se abrieron sepulcros, que las tumbas se abrieron. Y personas santos que habían muerto se despiertan. Y dice que estaban caminando y que muchos lo vieron. Versículo 52 dice eso. Pero hay otro momento histórico que me gustaría charlar con usted. Lo encontramos en el versículo 50, creo que es. Y dice, el velo del templo se rasgó en 2. El velo del templo se rasgó en 2. Para entender el significado, el peso, lo importante de este evento, que el velo se rompe en 2, tenemos que estudiar un poquito el templo, la estructura del templo de ese tiempo. Sabemos que el templo estaba dividido en varias partes. Si usted se puede imaginar un rectángulo largo, ¿ok? Vertical. Y en la parte más externa, más de afuera, del exterior de ese templo, estaba la corte de los gentiles. Y en esa corte hubiéramos estado usted y yo, probablemente, en la corte de los gentiles, la parte de más afuera. Después, un poquito más adentro, después había una entrada donde podían entrar las mujeres israelitas, ¿ok? Y habían otras cosas que estaban pasando en esa corte también. Después había otra entrada más y nos estamos acercando a la parte más de arriba del rectángulo, ¿no? O más, estamos entrando al templo. Había una entrada y la corte de los hombres israelitas. Y después habían algunos pasos más y había una separación entre los hombres israelitas y los sacerdotes. Y después vemos que hay 12 pasos más o escalones más y ahí entramos al lugar santo. Al lugar santo. Y después vemos un velo grande, grueso, que se cree que era como 10 centímetros o 4 pulgadas de ancho. Pesado. Y atrás de ese velo está el lugar santísimo. El lugar santo y después el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia del Señor Jehová, del Creador del universo. Ahí estaba la presencia de Él. El Creador de todas las cosas vivía ahí. Entonces, cuando entendemos que el Señor Jesús muere y sabemos que se cubre la tierra y hay tinieblas que cubren la tierra y tantas cosas pasan y ahora vemos que el velo se rompe, el velo se rasgó. El significado de esto es que el Señor está en ese momento, está rompiendo esa separación para que usted y yo ahora somos invitados. Ahora podemos disfrutar de la presencia de Dios personalmente. No tenemos que entrar por la corte de gentiles y después la corte de las mujeres y después. Ahora, a través de la muerte del Señor Jesús, a través de la sangre, del sacrificio del Señor Jesús, usted y yo tenemos acceso. No solamente tenemos acceso,
Hemos sido invitados a disfrutar de la presencia de Dios, a estar tiempo con Él, a poder a escuchar su voz, a poder hablar con Él, a poder pasar tiempo en su palabra, tiempo en oración, sintiéndonos cerca con Él, disfrutando la presencia de Dios, estar con Él. Eso es lo que significa, eso es lo que trajo la muerte de nuestro Señor Jesús. Esa fue la oración, como dijimos la otra vez, esa fue la oración del Señor Jesús en Juan 17, que podamos conocer al único Dios verdadero. Y acá tenemos la oportunidad. En esa presencia podemos ser transformados. En esa presencia, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, podemos ser sanados, podemos ser purificados, limpiados. Ahí es donde vamos, como dice Romanos, que somos transformados constantemente. Nos acercamos a la luz de Dios y podemos hablar con Él. ¿Qué seguido estás pasando? ¿Qué estás pasando tiempo en la palabra, en la presencia de Dios? ¿Qué seguido pasas tiempo con Él? ¿Cuánto te aprovechas de esta invitación? ¿Nos damos cuenta lo que pasó realmente cuando muere el Señor Jesús en esa cruz? Sí, el Señor Jesús pagó por mi pecado. Sí, el Señor Jesús me compró, me redimió. Sí, el Señor Jesús murió para romper la separación del pecado. Pero sí, el Señor también murió para rasgar ese velo y ahora para darme acceso e invitarme a acercarme a Dios y disfrutar de su presencia. Lucas describe que Dios ya no vive en templos que son hechos por las manos del hombre. Lo dice en Hechos 17. En Hebreos capítulo 9 leemos una descripción del templo y dice, pasaba esto y esto y esto, y la responsabilidad de cada persona, la responsabilidad del sumo sacerdote que entraba una vez al año, podía entrar a este lugar santísimo, y todos los años tenía que entrar porque el sacrificio que ofrecían no era suficiente. Pero después leemos en los versículos 11 y 12, estoy en Hebreos 9, 11 y 12, y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Una vez para siempre, por su propia sangre, entra al lugar santísimo y rompe ese velo. Pablo sigue desarrollando este punto en Hebreos y escribe en el capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, therefore, dice, así que, es una palabra que nos muestra dirección. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué comparación hace del velo y la carne del Señor Jesús? Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, así que, dice, así que, therefore, como tenemos todas estas cosas, ¿qué hacemos? Versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena confianza, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos una invitación a estar con Él. Tenemos una invitación a acercarnos a su presencia, a entrar a la presencia de Dios, a pasar tiempo con Él. Y en el capítulo 4, Pablo nos explica que tienes a Jesús
que tú y yo tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y dice que tenemos un sumo sacerdote que no desconoce de nuestras debilidades, sino que dice que Él se compadece de nuestras debilidades y que puedes acercarte confiadamente a Él, porque Él te conoce, al trono de la gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué seguido haces esto? ¿Qué seguido hacemos esto, que nos acercamos a la presencia de Dios? ¿O te has olvidado que puedes? ¿Te has olvidado que puedes, que podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios? Esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí, para que nos podamos acercar al Señor en su presencia a través de su muerte. Pero ¿qué hizo Jesús a través de su muerte y resurrección? Para entender esto, tenemos que entender cómo estábamos antes. En primer lugar, estábamos separados. El pecado que existía antes entre nosotros y Dios nos separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice que estábamos separados por Dios, a Dios por nuestro pecado, por nuestra propia rebeldía, nuestro propio rechazo de Dios. No queríamos estar con Él, no buscábamos a Dios ni a su voluntad, y eso nos separaba. Estábamos lejos, estábamos alejados de Dios. Efesios 2:12 dice que estábamos alejados de Dios sin esperanza y sin Dios en este mundo. Estábamos muertos. Efesios 2, versículo 1 dice que estábamos muertos esa es la segunda palabra. Nos encontrábamos en nuestro pecado. Entonces estábamos muertos en nuestro pecado y nuestros propios delitos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿En qué nos encontramos? Ahora dice la palabra de Dios que estamos cerca, que hemos sido acercados. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ahora que estábamos muertos, ahora estamos vivos. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Antes estábamos lejos, ahora somos inseparables de Dios. Romanos 8:38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte del Señor Jesús en la cruz es la paga de nuestro pecado, es nuestra redención. Él nos compra. Él rompe el velo para que podamos disfrutar de estar en la presencia de Dios. No una vez a la semana, no una vez al año durante la Semana Santa, no en Navidad solamente, sino cuando queremos. Todas las mañanas poder estar en la presencia de Dios seguido y siempre. Y ahora en su resurrección podemos estar vivos, realmente vivos en Él. Cuando Pablo habla de lo que es realmente estar vivo, lo describe de esta manera. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo describe Pablo. Pablo sigue hablando en Gálatas 2:20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, ya no vive esta persona, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor Jesús también habló de vivir de una manera llena, de una manera realmente viva. En Mateo 16:24 y 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No suena como una vida, pero escuchemos lo que dice ahora. Porque todo el que
quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, realmente tendrá vida, dice, la hallará. ¿Estás viviendo en Jesús? ¿Realmente viviendo? Como lo dice Pablo, como lo describe el Señor Jesús, como lo habla la palabra de Dios. ¿Estás realmente viviendo? Si algo me ha demostrado este tiempo de tener más tiempo o de estar quieto o de estar en silencio, este tiempo de crisis, de pandemia, me ha demostrado qué dividido está mi corazón, qué distraído está mi corazón y que no siempre estoy y no muy seguido estoy en Cristo, que no siempre disfruto la presencia de Dios, que no me encuentro frecuentemente en Cristo, que me encuentro más frecuentemente en Guille. Y este tiempo me ha señalado eso. Frecuentemente, seguido, no pasamos tiempo en la palabra de Dios. No disfrutamos estar cerca en la presencia de Dios, en silencio, en su palabra, en oración. No le pedimos diariamente su guía. No le pedimos, Señor, dame su sabiduría. No muy seguido le decimos, Señor, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Señor, me rindo a tu voluntad, me someto a tu voluntad, a tu autoridad. Y no vivimos en Él. Muchas veces nos encontramos viviendo en nosotros. Nos encontramos viviendo en my to-do list, en mi lista de quehaceres, en lo que tengo que hacer. Y quizás tu lista es enfocada en lo que tienes que hacer hoy o en la semana. Pero ¿cuántas cosas en tu lista que tienes que hacer, que tenemos que hacer, cuántas cosas en tu lista son eternas? ¿Cuántas cosas en tu lista tienen que ver con el reino de Dios? ¿Cuántas cosas en tu lista tienen que ver con la gente alrededor tuyo que no conoce a Dios o tus familiares que no conocen a Dios o que está relacionado con otras personas? ¿Cuántas cosas hay en esa lista diaria o semanal o mensual que son realmente eternas o que son eternas y relacionadas a mi esposa, a tu esposo, a tus hijos, a familiares, a compañeros de trabajo, a tu hermano, a tu hermana? En tus acciones, ¿estás viviendo en Él? ¿Cuánto vivo en Cristo? En lo que hago diariamente. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto tiempo paso en cosas que están en Cristo? ¿Cuántos de mis pensamientos están en Cristo? ¿Cuántas de mis relaciones con los demás se encuentran en Cristo? ¿Cuál es la dirección general de mi vida? ¿Realmente está en Cristo? Si le preguntas a otra persona o si yo le pregunto a otra persona, hey, ¿en qué dirección general ves mi vida? ¿Realmente demuestra que mi vida está generalmente en la dirección que se encuentra en Cristo? ¿Sobre qué estoy edificando? ¿En qué estoy invirtiendo? Y en mi tiempo, ¿cuánto tiempo paso en Cristo? ¿Cómo paso el tiempo en Jesús? ¿O soy como los demás? Que en vez de estar en Cristo, estoy en ESPN. En vez de estar en Cristo, estoy en mi trabajo. En vez de estar en Cristo, estoy en mi lista de quehaceres. En vez de estar en Cristo, estoy en cosas, en resultados que me benefician a mí. En vez de estar en Cristo, en lo eterno, estoy en lo temporario. En vez de estar en Cristo, estoy en Guillermo y estoy en mí mismo. ¿A qué te está llamando Dios en este día? ¿A qué te está llamando? ¿Te está llamando a pasar tiempo con Él? ¿Te está llamando a pasar tiempo en oración diariamente en su presencia? ¿Te está llamando a disfrutar de su presencia? ¿A pasar tiempo en su palabra, a meditar? ¿A qué te está llamando? ¿Te está pidiendo que seas el líder que Él quiere que seas en tu familia? ¿Te está pidiendo que ore por tu esposa, que ores por tus hijos, que ore por tus amigos, hermanos o hermanas, nietos, diariamente? ¿Te está llamando a servirle? ¿Te está llamando a servir a otros? ¿Está en Jesús tu salvación?
Pues está en ti mismo, está en tu pecado. Preguntas que nos debemos hacer. Terminemos con la palabra con. Si usted está en Jesús, Jesús está con usted. Si usted está en Jesús, la segunda palabra, Jesús está con usted, la tercera palabra. Marcos 16, 19 y 20 nos cuenta que Jesús ayudaba a los discípulos con la misión que Él le había dado. Versículos 19 y 20 dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En el cielo, ya había ascendido. Pero nos encontramos a la presencia del Señor, que estaba con los discípulos, ayudándoles. Esa fue la misma promesa que el Señor hizo en Mateo 28. Si se acuerdan, al final termina, o antes de ascender a los cielos, dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estoy con vosotros, estoy con ustedes. Él nos va a mandar el Espíritu Santo. Él nos invita a estar en su presencia, nos invita a vivir cerca de Él, a realmente estar vivos en Él. Y también nos asegura que Él está con nosotros. Él está con nosotros porque ese es su nombre. ¿Se acuerdan en Mateo 1:23? 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros ahora. Él está con nosotros aún ahora en su hogar. Está con nosotros en su familia. Está con nosotros en la iglesia. Él está con nosotros. No nos ha dejado. Está con nosotros. Hay una referencia más que quiero hacer con la palabra con. Y la encontramos en 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si vivimos, si estamos despiertos, o si morimos, si dormimos, vivamos juntamente con Él. Él está hablando de la vida que vamos a tener con Jesús después. Esa es la esperanza que tenemos, que un día vamos a cerrar los ojos, abrirlos y estar con Jesús, en Jesús, disfrutando de la presencia de nuestro Señor y Salvador, perdonador, amoroso Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos a orar y te voy a invitar a tomar una decisión, a tomar un paso, el siguiente paso que sientes que el Señor te está llamando. Oremos. Señor, esto se trata de ti. Te damos gracias por tu presencia en este momento. Te doy gracias por tu presencia conmigo en este momento. Señor, ayúdanos a tomar la siguiente decisión. La decisión a la cual tú nos invitas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te invito a que sigas orando con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Y si te estás dando cuenta que no estás en Jesús, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu día de tu invitación. Dile al Señor Jesús, Señor, confieso mi pecado.
Confieso que soy un pecador y me arrepiento de mi pecado. Señor, creo que moriste en la cruz por mi pecado. Creo que resucitaste al tercer día. Hoy te acepto como mi Salvador y Señor. Señor Jesús, rindo mi vida a ti para vivir una vida sometida a ti. Quizás le estás diciendo eso al Señor, o quizás estabas viviendo una vida que no buscabas la presencia de Dios y ahora sientes su invitación a acercarte a Él. Te invito a que tengas un momento en oración con el Señor y le hables de tu decisión hoy. Nuevamente, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu invitación. Señor, te pido por mi hermano, por mi hermana, por mi amigo y amiga que están escuchando tu palabra hoy. Señor, que sientan tu invitación a disfrutar tu presencia. Que sientan tu invitación a encontrarse en Cristo Jesús si no están en ti. Y Señor, que podamos recordar que tú estás con nosotros aquí en la tierra y que un día, y esperamos este día, Señor, vamos a estar contigo en tu presencia por la eternidad. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.